Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video de hoy voy a mostrarles cómo pueden realizar una inspección de los frenos posteriores de sus automóviles. Es importante hacerlo para poder tener una buena distancia de frenado y evitar accidentes. Primero que todo, debe poner la gata para levantar el vehículo, luego retirar el neumático para poder tener acceso. Inmediatamente podemos con un destornillador plano retirar la tapa que protege el eje posterior. Entonces vemos que aparece una tuerca que está con un pasador metálico. Normalmente este pasador metálico es de 5/32, como el que estoy mostrándoles ahora. Debemos reemplazarlo cada vez que realicemos una inspección para evitar que vaya a haber un accidente por una pieza, un elemento que cuesta tan solo unos 5 centavos. Procedemos con un alicate a retirar el pasador, lo desdoblamos, toma alrededor de 1 o 2 minutos hacerlo. Hay que valerse de varias herramientas para poderlo hacer, como les estoy mostrando. Entonces lo van enderezando y poco a poco lo van retirando. Deben asegurarse nuevamente de que el remache que van a poner sea igual al que acaban de retirar. Generalmente en el mercado hay pasadores también de 1/8, son algo más delgados, pero deben tener el de 5/32. Luego con una llave pueden aflojar la tuerca encastillada, la tuerca de seguridad. Es una tuerca de material de bronce que tiene una forma particular que permite pasar el seguro, el pasador que les mostré en un principio. Ahora les estoy mostrando justamente de dónde se deriva el nombre de tuerca encastillada, de castillo, ¿no? Entonces, de esta manera hemos ya liberado prácticamente todo. No se olviden del pasador. Ahora tenemos que retirar unas partes adicionales que son una arandela, que es la que estoy mostrando en este momento cómo debe retirarse. Todo esto debe estar debidamente engrasado, así es de que en el momento de la inspección, al finalizar el trabajo que vayan a hacer, también aprovechen para engrasar y poner todas las partes correctamente. Y queda en el fondo, que estaba debajo de la arandela, un rodamiento cónico. Como se darán cuenta, está girando el tambor y es porque para poderlo retirar hemos soltado el freno de mano, porque si no es imposible retirarlo. Entonces, una vez que hemos hecho todos estos pasos, con un destornillador empezamos poco a poco a removerlo hasta que lo podamos retirar. No se olviden nuevamente de poner una marcha, generalmente primera, y siguen con el proceso de retirar el tambor o campana, también le llaman campana del freno posterior, para poderlo sacar, ¿no? No se olviden de poner la marcha y retirar el freno de mano, si no va a ser imposible remover la campana. Bien, también deben tener cuidado en el momento de retirar la campana, que no se vaya a caer el rodamiento central cónico, ¿no? Y también es importante, como se dan cuenta en el video, de que pongan los tacos para que el vehículo no se desplace, bien sea adelante o hacia atrás. Todas estas seguridades tenemos que tomarlas para que no haya ningún accidente y ningún problema. Bien, entonces vamos a proceder a retirar la campana. Como se dan cuenta, estoy sujetando con una mano la parte central para que no se caiga el rodamiento central, que es el que justamente tengo en mi mano. Deben revisar que no se encuentre roto, que no se encuentre quemado, porque en ese caso sería necesario cambiarlo y de esta manera pues ustedes pueden tener el vehículo
funcionando correctamente. Revisen el grosor de cada una de las zapatas para que estén seguros de que el vehículo va a funcionar correctamente. Si es necesario, pues evidentemente tienen que cambiarlo, deben revisar que no exista grasa sobre las zapatas y ya con eso pueden dar por concluido el trabajo. Debe haber un ancho mínimo de 1 milímetro para poder ya cambiar las zapatas. Si es menor, o sea, si es menos de 1 milímetro o menos, tienen que cambiarlo. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Nos vemos. Gracias, hasta la próxima. Suscríbanse a mi canal.